Este trimestre en panel de escuela sabática estamos estudiando un tema maravilloso, el amor y la justicia de Dios. La lección 3 de hoy es ser agradables a Dios. Si tienes tu Biblia y un bolígrafo y papel disponible, lo va a necesitar. Y si aún no tiene su guía de estudio de la Biblia para adulto, vaya a 3abnsabbathschoolpanel.com y puede hacer clic en el enlace y descargar una. O pasa por tu iglesia adventista del séptimo día más cercana. Estarán encantados de compartir el trimestre contigo. Ahora únete a nosotros y va a ser un momento emocionante. Hola, soy Shelley Quinn. Estamos muy contentos de que te unas a nosotros para el panel de escuela sabática de 3ABN. Hoy es la lección 3. Si desea obtener una copia de las notas de nuestros panelistas, todo lo que tienes que hacer es ir a 3abnsabbathschoolpanel.com, registrarte. Una vez que te hayas registrado, seguirás recibiéndolos. Así que ahora permíteme presentarte a la familia 3ABN. Primero, el pastor Denzi. Gracias. Es una bendición estar aquí. Tengo el lunes regocijándome con alegría. Esa va a ser buena. Y el profesor Perrin. Sí, tengo la lección del martes, que es complacer a Dios. Signo de interrogación. Y mi querida hermana en Cristo, Jill Morricone. Gracias, Shelley. El miércoles miramos las piedras vivas. Eso suena como una lección maravillosa. Y luego el pastor James Rafferty. Es bueno estar aquí, Shelley. Tengo la lección del jueves completándola, un objetivo digno. ¿Te gustaría hacer nuestra oración de apertura? Padre en el cielo, solo quiero agradecerte de nuevo por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Quiero agradecerte por cada uno de los espectadores que están escuchando. Quiero pedir una bendición sobre ellos, sobre nosotros. Guía y dirige nuestros corazones al cielo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, esta lección, estamos estudiando en general el amor y la justicia de Dios. Esta es la lección 3, para agradar a Dios. Eso es algo que solía preocuparme mucho. Pensaba que no podía agradar a Dios. Permíteme leer una de mis escrituras favoritas. Es nuestro texto de memoria, Sofonías 3:17. El Señor, tu Dios, en medio de ti, el poderoso, dirá, se regocijará sobre ti con alegría. Te calmará con su amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es Sofonías 3:17. En el hebreo, la palabra regocijarse se usa para describir a un ternero que es liberado de su establo, que da vueltas, pateando con sus patas. Aquí tenía esta idea de Dios como un severo capataz cuando estaba creciendo y no pensaba que pudiera agradarle y que me sentía tan indigno de su amor. Lo que el Señor me mostró es algo que me dijo que compartiera a menudo con otros. Y es simplemente esto. No vales menos para Él que el precio que pagó para salvarte. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿No fuiste redimido de tu vana conducta recibida por tradición de tus padres, no con cosas corruptibles? Fuiste redimido no con cosas corruptibles como plata y oro, versículo 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, nuestro Salvador impecable. Te encontró tan valioso que murió en tu lugar. Así que no importa cuán corrompidos hayamos sido por el pecado, no importa cuán propensos seamos al mal, Él vino a salvar al mundo, a ofrecer
justificación por la fe. Así que recuerda esto, aunque Él vino a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y una vez que hayas aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí está lo que puedes esperar. Y eso es Filipenses 1:6. Él completará la buena obra que ha comenzado en ti. Voy a leer el Salmo 147, versículo 11. Creo que utilicé esto en la última lección, pero dice algo sobre el corazón de Dios. Dice que el Señor se deleita. Él se complace en aquellos que ponen su esperanza en su amor inquebrantable. ¿Dónde está tu esperanza? Sé que para mí, ahora que entiendo el amor de Dios, sabemos que solo lo amamos porque Él nos amó primero. Y ahora que entiendo su amor, mi corazón rebosa de esperanza. Escucha lo que Pablo escribió a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 12. Él dice, ahora que el mismo Dios de paz santifique, ser santificado significa te aparta del pecado para consagrarte a sus propósitos. Ahora, que el Dios de paz mismo te santifique completamente. Él realiza esta obra en nosotros, purificando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Y luego continúa diciendo que seamos preservados, irreprochables, sin mancha, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y termina en el versículo 24 diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Puedes poner tu esperanza, tu ansiosa expectativa en Dios y sabe que Él cumplirá sus propósitos en tu vida. Así que la lección del domingo es más de lo que puedes imaginar. Ya tenemos esto, pero vale la pena repetirlo. Dios es amor. Eso es lo que dice 1 Juan 4:8. No es solo que Él sea amoroso. Esto no es solo un sentimiento. La naturaleza de Dios es amor. El amor no puede pecar. El amor lo separa del pecado. El amor no hace daño. Ahora, en la lección anterior, vimos que Dios ama a todas las personas. El peor pecador, el peor malhechor, porque nos ama. Él odia lo que el pecado nos hace para dañarnos. Vamos a mirar. Nuestra lección de hoy es Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Está la parábola del hijo pródigo y solo voy a leer el resumen de la guía de estudio aquí. Pero esto revela la compasión y el amor de Dios, y no podría resumir esto mejor. Así que aquí está su cita en esta historia que Jesús cuenta al Hijo del Hombre. El hijo pidió su herencia anticipadamente, rechazando efectivamente al padre. Entonces, el hijo pródigo se va, despilfarra. Su herencia se reduce a la pobreza. Y en realidad voy a añadir esto. Creo que este es mi lenguaje. Se encuentra alimentando a los cerdos. Les está dando de comer a los cerdos y termina comiendo lo que ellos comen del comedero. Entonces de repente recuerda y se da cuenta de que los sirvientes de su padre tenían más que suficiente comida. Así que decide regresar a casa. Y él espera que su padre lo reciba y le permita ser un sirviente en su hogar. Lo que sigue es tan poderoso. Algunos padres rechazarían a un hijo así. Quizás dirían, oye, tomaste tu herencia, te alejaste de mi casa, te metiste en ese lío, ahora enfréntalo, ya no tienes un hogar aquí. Y para algunas personas, esa es una respuesta lógica. A los ojos de algunos padres humanos, tal vez pensarías, chico, ha ido demasiado lejos. Pero esto es como se siente Dios. Él nos mostrará que nos aceptará de vuelta en su hogar.
incluso como hijos. Así que, en la parábola, el Padre, quien representa a Dios mismo, no responde de manera negativa. Más bien, Lucas 15, 20 dice que cuando el hijo pródigo todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Si está muy lejos, yo supondría que el padre estaba escaneando el horizonte diariamente, esperando, rezando que su hijo regresara. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y cayó sobre su cuello y lo besó. Se consideraba indigno para un maestro de una casa correr. Así que aquí está. Salir corriendo a su encuentro, y el padre, en su gran compasión, lo restaura a la casa. Incluso organiza una celebración en su honor. Eso es una fiesta para él, y esto significa cómo se siente Dios. ¿Sabes? La Biblia dice que hay más regocijo en el cielo cuando un solo pecador regresa al redil. Esto muestra la gran compasión que Dios tiene por las personas descarriadas. Se regocija incluso en una sola persona que regresa a casa. ¡Qué imagen de Dios! Aleluya. Ahora veamos Lucas 15, 25 al 32. Vamos a leer esta parte porque es interesante. El hijo mayor oyó las festividades. Regresó a casa para averiguarlo. ¿Por qué papá está organizando una fiesta? Y el padre explica que tu hermano ha llegado sano y salvo. ¿Cuál es la reacción del hijo mayor? Está enojado. Señala que siempre había obedecido los mandamientos de su padre, pero su hermano acaba de irse y devoró la herencia, gastándola en rameras. Y el hijo dice: mira lo que estás haciendo por él. Yo siempre he obedecido. Nunca me has hecho una fiesta. ¿Sabes qué? Ese tipo de rivalidad entre hermanos es fácil de entender. ¿Sabes? Está basado, al menos en parte, en la equidad. ¿No es así? Lucas capítulo 15, versículo 31. El padre le dijo al hijo mayor: hey, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. ¿Sabes? Piensas en esto. Tenemos una herencia que está guardada en el cielo. Si estamos en Cristo, somos herederos de Dios, coherederos con Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte de la historia sobre la reacción de los hermanos? Conceptos humanos de equidad. No empiezan a capturar el amor de Dios. Este es el Evangelio. ¿Sabes? Este es el Evangelio, lo que estamos estudiando todo este trimestre. El amor y la justicia de Dios, su justa justicia. En la parábola, el hijo pródigo está desesperado, hambriento, caminó débilmente hacia el padre. El padre corrió a su encuentro en su lugar, puso su mejor túnica sobre él. Y cuando nos volvemos a Jesús, no importa cuán enferma de pecado sea nuestra condición, adivina que Él pone su túnica de justicia sobre nosotros, sale corriendo, nos abraza con brazos amorosos y nos reconcilia de nuevo en la familia. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es alentador. Realmente disfruté eso. Bueno, mi nombre es John Dincy y ahora estamos en la parte del lunes de la lección, regocijándonos con alegría. Y la lección dice: por difícil que sea para nosotros imaginarlo, Dios considera a cada persona de un valor incalculable. Eso eres tú. Eso soy yo. Eso es asombroso. Por eso Él se regocija por la salvación de incluso una sola alma. ¡Qué pensamiento! Increíble. La lección nos dice que vayamos a Sofonías, capítulo 3, versículo 17. La hermana Shelley ya lo leyó. Voy a retroceder un poco para obtener algunos bocados más de cosas deliciosas.
Comencemos en Sofonías 3, versículo 14. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, alégrate y regocíjate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. ¿Por qué? El Señor ha quitado tus juicios. Él ha expulsado a tu enemigo, el rey de Israel. El Señor está en medio de ti. No verás más desastres. Esto habla de una liberación. Esto habla de Dios viniendo y rescatando a su pueblo. Pero nota aquí que dice que Él ha quitado tu juicio. A causa de cosas que hacemos, a veces sufrimos cosas. Pero el Señor se asegura de que pueda quitar estas cosas y considera que debido a nuestros pecados, Jesús tomó nuestro lugar y no tenemos que sufrir el castigo del pecado, que es la paga del pecado, es la muerte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, sigamos adelante y vayamos al versículo 16. En aquel día se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no dejes que tus manos se debiliten. Versículo 17. El Señor tu Dios en medio de ti, el poderoso, te salvará. Se regocijará sobre ti con alegría, te calmará con su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Wow, qué hermosas palabras, hermosas palabras! Acabo de leer de la nueva versión King James. Ahora iré a la versión King James. Observa cómo está escrito aquí. El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Es hermoso considerar que Dios, como te ha rescatado, está cantando por rescatarte porque está tan contento. Si se regocije con alegría. Ahora veamos esta parte donde dice que descansará en su amor. Él descansará en su amor. Y es muy interesante, ya que investigué esto, habla de descansar, pero también habla de un descanso en el amor, como en un deleite supremo. Finalmente, te he rescatado, te tengo, y es como si estuviera disfrutando silenciosamente, satisfecho. Te he rescatado, eres mío, y estás a salvo. Y eso es lo que somos cuando el Señor nos rescata. Estamos a salvo. Y nada puede hacernos daño. Nada puede venir a nosotros a menos que el Señor lo permita por alguna razón mientras estamos en esta tierra. Y si el Señor permite algo, es, según Romanos 8, versículo 28, para nuestro propio bien. Para nuestro propio bien. Sigamos adelante y consideremos el canto del Señor. ¿Sabes? He escuchado gente cantando canciones de regocijo y hay una alegría, hay un gozo en ello debido a lo que haya causado este gozo. Y Dios, por supuesto, vemos que Jesús cuenta una parábola sobre la oveja que se escapó y es rescatada. De la misma manera en que Dios se regocija por un pecador que se arrepiente más que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Hay alegría. No solo el Señor tiene alegría, los ángeles tienen alegría. Todo el cielo se regocija cuando alguien es rescatado. Y alabé al Señor este pasado sábado. Estaba hablando con alguien y esta persona me dijo, estoy de vuelta con el Señor. Y podías ver el brillo en los ojos de esta señora mientras me decía que está de vuelta con el Señor. Alabado sea Dios por eso. Isaías capítulo 62, versículo 5. Observa el lenguaje aquí. Porque como un joven se casa con una virgen, así tus hijos se casarán contigo. Y como el novio se regocija por la novia, así se regocijará tu Dios por ti. Considera la imagen que se pinta allí como un novio con su novia regocijándose. Dios se regocija por ti. La misma idea se presenta en Isaías capítulo 65, versículo 19. Y me gozaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y la voz del llanto no se oirá más en ella, ni la voz del clamor. Esto es un cuadro aquí en la tierra, pero también es una imagen de ese tiempo como está escrito en Apocalipsis 21, cuando ya no habrá más lágrimas en nuestros ojos, ni más llanto, ni más sufrimiento, ni más muerte. ¿Por qué? Porque Dios ha eliminado las cosas anteriores. ¿Cuáles son esas cosas anteriores? Todo en esta tierra, como estamos enfrentando hoy, desaparecerán todas aquellas cosas que causan sufrimiento al pueblo de Dios. Dios las quitará. Alabado sea el Señor.
por eso. Ahora leeré Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Tómate un momento para meditar en el pensamiento de que Dios se regocija por ti y Dios canta al rescatarte. Porque entendemos que el diablo anda buscando a quien devorar. Es como si el león estuviera a punto de mordernos y el Señor nos rescata y el Señor se regocija y se siente satisfecho con ese rescate. Porque te permitiste ser rescatado, ¿sabes? Algunas personas van por ahí y es como que no quieren ser rescatadas. No entienden que Dios tiene cosas más grandes de las que jamás podamos imaginar que están en esta tierra. Por eso siempre considero el Salmo 34, verso 8. Prueba y ve que el Señor es bueno. Prueba y ve que el Señor es bueno. Te leo de la lección. Sofonías 3:17 muestra enfáticamente el deleite de Dios sobre su pueblo redimido. Casi todas las palabras para alegría y deleite en el idioma hebreo están incluidas en este único versículo, descriptivo del deleite de Dios sobre su pueblo redimido. Es casi como si ninguno de los términos por sí solo fuera suficiente para describir la magnitud del deleite de Dios en ese día. Y también leemos que Dios está en medio de ella. Eso indica que Dios va a defenderte, luchar contra cualquiera que trate de venir contra ti. Creo que lo hicimos en otra lección. Tenemos Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas? Y hubo un tiempo cuando teníamos pollos en nuestra casa y una de las gallinas decidió que estaba escondida. No podíamos encontrarla. Y por un tiempo, pero unos días después, había como 13 pollitos y ella estaba cerca de sus pollitos. Y vi a una de las otras gallinas o gallos pasar por ahí y esa madre fue y extendió sus alas así y todos los pollitos se metieron bajo sus alas y ella los cubrió y protegió. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y eso es lo que Jesús por eso está lamentando. Quería reunirlos. Quería tenerte aquí cerca de mí, a mi lado, pero no quisiste. Es algo terrible. Ya sabes, cuando hablamos del hijo pródigo, el hijo pródigo de su propia voluntad decidió irse, pero la oveja perdida está perdida, empezó a ir aquí y allá y se perdió, no sabía cómo regresar. Y por eso quiero leer voy a saltar a Ezequiel capítulo 34. Hermosas palabras que comienzan en el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová, el Señor. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré como un pastor busca su rebaño en el día que está entre sus ovejas que están dispersas. Así buscaré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde han estado dispersas en el día nublado y oscuro. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países, los llevaré a su propia tierra y los alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados del país. Los alimentaré en buenos pastos y en las altas montañas de Israel estará su redil. Allí estarán en un buen redil y en pastos abundantes, se alimentarán en las montañas de Israel. Dios dice en el versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dios te ama y quiere hacer estas cosas por ti y por mí. Y te animo a permitirle y se deleitará en ti. Hermosas, hermosas imágenes en esa lección. Quédense con nosotros. Volveremos en solo un minuto. Es hora del momento misionero de 3ABN. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para el momento de la misión de 3ABN. Te he estado contando sobre Dan, quien vive fuera de la red, sin electricidad y con agua de un manantial. Aunque fue criado en la iglesia, le dio la espalda a la religión. Después de vivir una vida de placeres,
enfrentó grandes desafíos físicos y comenzó a sentir un fuerte anhelo por Dios. Así que visitó diferentes iglesias, pero solo notó la hipocresía, no a los verdaderos creyentes. Sin embargo, en 2019 captó la señal de WOCC FM, una afiliada de radio de 3ABN en Livingston, Tennessee. Allí escuchó sobre el sábado, lo que lo llevó a la iglesia adventista del séptimo día, Lighthouse en Lafayette, Tennessee. Su dieta cambió, dejó de fumar y beber y también hizo otros cambios sustanciales. Mientras estudiaba su Biblia con ellos, se enamoró de Jesús y fue rebautizado. Ahora Dan predica su sermón en la iglesia aproximadamente una vez al mes. Le encanta hablar sobre Jesús y lo que ha hecho en su vida, y participa en el ministerio en prisión. Incluso había realizado un viaje misionero a un orfanato que apoya en Kenia. Si la radio de 3ABN no hubiera estado allí, probablemente estaría muerto, o al menos perdido en la oscuridad sin ninguna esperanza, dice. Gracias a la radio de 3ABN me convertí en adventista del séptimo día y me enamoré de Jesús. Alabado sea Dios. Únanse a mí la próxima vez para otro momento misionero de 3ABN. Ahora estamos listos para continuar este maravilloso estudio con la lección del martes. Gracias. Me llamo Daniel Perrin. La lección del martes se llama Complacer a Dios con un signo de interrogación. Voy a invitarles a participar conmigo. He sido profesor en el pasado. Me gusta que la gente participe en lo que hago, así que les voy a pedir que levanten la mano. Sé que estás sentado en tu sala de estar o estás en tu coche escuchando la radio. Si estás conduciendo, solo mantén las manos en el volante. Pero quiero que levantes las manos en respuesta a estas preguntas. La primera pregunta es esta. ¿Quieres agradar a Dios? Ah, sí. Todas las manos se levantan. Muy bien, no hay sorpresa. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Complacen a Dios? Oh, menos manos. Puedo verlo. Hay algunos por ahí. Probablemente son los niños. Siguiente pregunta. ¿Dios te ama? Manos arriba de nuevo. Por supuesto que te ama. Él ama a todos, incluso a aquellos que lo odian. ¿Dios te perdona? Manos todavía levantadas. Por supuesto, ¿para qué más habría enviado Dios a Jesús a morir por ti? Él te ama, Él te perdona. Entonces, ¿por qué seríamos tan reacios a decir que Dios está complacido conmigo? Complace a Dios. O que Dios está bien complacido conmigo. Ahora, hablando honestamente aquí, y esto es probablemente lo que pasa por tu mente, ¿bien complacido? ¿No es eso lo que el Padre dijo sobre Jesús? No hay forma de que pueda ser tan agradable como Jesús. Si quisiera ser agradable como Jesús, tendría que ser perfecto. Solo el estándar perfecto podría complacer al Dios perfecto. Nunca podría agradar a Dios. Nunca podría ser tan bueno. Ahora, la Biblia es clara en que Dios puede estar complacido. El Salmo 149, versículo 4, dice que el Señor se complace en su pueblo. Podrías decir que está satisfecho con su pueblo. Ya has escuchado a Shelley con el Salmo 147. Me encanta esto. Ella solo te ha dado el versículo 11, pero voy a regresar al versículo 10, al final del versículo. No toma placer en las piernas del hombre. El Señor se deleita en aquellos que le temen. En otras palabras, Dios no está mirando los Juegos Olímpicos porque le encanta ver las hazañas de la humanidad. Mira lo que pueden hacer. No, esas cosas no impresionan a Dios. Ese texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y otras promesas sobre la victoria, no son promesas para que un equipo deportivo gane un campeonato. Eso no es de lo que se trata. Dios no se deleita en esas cosas. Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice que la oración del justo es su deleite, le encanta. Y el versículo 9 dice que nos ama. Hebreos capítulo 11, 5 y 6 dice que Enoc agradó a Dios. Agradó a Dios. Y luego el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que podemos ver es que Dios tiene preferencias. Él tiene gustos y disgustos, y Dios es afectado por nosotros. Por extraño que parezca, hay una conexión íntima y compleja entre nosotros y el cielo que penetra hasta el mismo trono del cielo. Lo que hacemos afecta a Dios y a todo el cielo. Seguir la guía de Dios me complace. A veces, tenemos un papel en lo que agrada a Dios. Segunda de Corintios 5, verso 9 dice: por lo tanto, hacemos de esto nuestro objetivo, ya sea presentes o ausentes, agradarle bien. Eso es mi objetivo. Eso es lo que quiero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice:
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que abundéis cada vez más, tal como aprendisteis de nosotros sobre cómo debéis andar y agradar a Dios. Así es como debemos vivir. Entonces, ¿qué agrada a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Porque sé que tenemos una visión superficial del placer divino cuando vemos a Dios a través del lente de lo que nos agrada a nosotros. Los placeres humanos han sido tan degradados y retorcidos por el pecado que no puedo mirar lo que me agrada y pensar, bueno, seguramente a Dios le gusta eso. No podía mirar los placeres del mundo y decir, Dios quiere esas cosas, porque mis deseos inconstantes, mis altibajos no son como Dios que es inmutable y justo. En cambio, vamos a las Escrituras a descubrir qué agrada a Dios. Este texto en 1 Juan 4, versículo 8, es como el tema de todo este trimestre. Dice que Dios es amor. ¿Qué significa eso? Si Dios es amor, significa que Él da. Todo acerca de Dios es darse a sí mismo. Su alegría, su propósito está en darse a sí mismo. Entonces, ¿qué agradaría a Dios? Bueno, si lo recibimos, piensa en dar un regalo a alguien y has puesto algo de pensamiento en esto. Quizás pusiste algo de dinero en ello, algo de tiempo, hiciste algo hermoso. Oh, y no puedes esperar, y entonces les das el regalo un poco antes. No, solo estás observando cómo arrancan el papel o quitan un lazo, y oh, estás emocionado cuando ves su cara. Muchas gracias, es tan considerado, muy amable de tu parte. ¿Qué es lo que le agrada a Dios cuando aceptamos su regalo? ¿Cuál es su regalo? Es el mismo. Él es ese regalo. Él es el amor en sí. Él es la vida misma cuando recibimos la vida que viene de Él. Cuando estamos en una relación con Dios, una relación de pacto con Dios, entonces recibimos todos los beneficios, porque eso es todo lo que Dios es. Él es beneficios, son bendiciones derramadas. Eso es lo que complace a Dios, para ser disfrutado, deseado, glorificado. Piensa en Dios como el Creador. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Eres digno, oh Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque creaste todas las cosas por tu voluntad. Ellos existen y fueron creados. En otras palabras, Él deseó crear este mundo. Él deseó crearte a ti. Y cuando creó este mundo, no había nada que no fuese bueno. Él mismo lo dijo. Todo es muy bueno. No había nada desagradable o repugnante para la humanidad o para Él. Le encantó, amaba a las personas que creó. Estaba contento porque había una relación sin obstáculos donde podía derramar su amor y ser recibido con alegría y felicidad. El libro de Levítico describe los sacrificios en el altar con palabras como dulce aroma, dulce fragancia, aroma agradable. ¿Cómo podría el olor a carne quemada agradar a Dios? Cuando hacían estos sacrificios, estaban actuando con fe, mirando hacia adelante, actuando con fe, confiando en la vida, muerte y resurrección, y en el poder y el ministerio de Jesucristo. Y eso, para Dios, es dulce. Él dice, sí, me han recibido. Me han llevado, han tomado todo lo que tengo para ofrecer, y Él está contento porque la relación con Él se ha restaurado, y quien Él es, un canal de dar, puede seguir siendo recibido por nosotros. Me encanta el Salmo 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu mano derecha hay deleites para siempre. Este es el jardín del Edén restaurado. Nada más que placer, no el placer del mundo. Confundimos tanto esa palabra. Nos complace estar en su presencia y Él está complacido de estar con nosotros. Dios dio el pacto. El pacto es su promesa para nosotros y fue su idea. El pacto de Dios es bueno porque Dios es bueno. Amén. Su pacto le agrada. Él lo quiere. Él es quien lo originó. Es su regalo para nosotros. No es el menor de dos males y no es un plan B porque todo lo demás falló. Su pacto le agrada porque nos restaura para estar en una relación correcta con Él. ¿Qué le agrada a Dios? Cuando estamos en una relación de pacto con Él, ¿cómo lo complacemos? Estar en relación. ¿Por qué? Porque entonces Él puede derramar sobre nosotros las bendiciones que provienen de su carácter, y esas bendiciones nos transforman.
empiezan a trabajar algo en nosotros, entonces el fruto agradable comienza a formarse, madurar, crecer y cosechar en nuestra vida. Pensamos que tengo que tener el fruto para agradar a Dios. El fruto es solo el fruto de lo que ya le agrada. Y eso es estar unido con Él en una relación. Así que no hacemos cosas agradables para obtener el placer de Dios. Simplemente nos unimos con Él. Y por supuesto hay partes en esa unión, nuestro tiempo de oración y estudio de la Biblia, nuestra meditación, nuestro amor por las cosas de la naturaleza, nuestro disfrutar de la bondad que Él nos derrama y recibir la misericordia y el perdón que Él nos da. Pero cuando nos unimos con Él, algo se abre. Se desbloquea un canal donde podemos recibir el carácter de Cristo y vestir ese carácter de Cristo y ser transformados por el carácter de Cristo. Y Dios realmente puede mirarnos porque empezamos a parecer a Cristo. Él dice, estoy muy complacido. Ese se ve exactamente como mi Hijo, Cristo, Jesucristo. Eso es genial. Así que Dios está complacido cuando lo recibimos. Escucha Juan capítulo 1, versículo 12. Sé que este texto ya ha sido parte de este trimestre, pero a todos los que lo recibieron, los que lo tomaron, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos agradables a Él. Amén. Muchas gracias, Daniel, Pastor Johnny y Shelley. ¡Qué lección tan increíble! Me llamo Jill Morricone. El miércoles miramos piedras vivas y adivinen cuál es la esencia de mi lección. Cómo la humanidad complace a Dios. Así que realmente es casi idéntico a lo que Daniel estaba hablando, pero lo veremos desde un ángulo un poco diferente. Así que la pregunta viene de la lección. La declaración de apertura es esta. ¿Cómo es que nosotros, como seres pecadores caídos, podamos agradar a un Dios santo? Tengo 6 reflexiones sobre cómo agradar a Dios, cómo los humanos pueden llevar alegría al corazón de Dios. Y me encanta todo lo que dijo Daniel. Algunas de estas serán similares y otras las veremos desde un ángulo un poco diferente. Vamos a Romanos 5. Nuestra primera escritura es Romanos 5, versículo 8. Conocen la escritura y probablemente la hemos citado en cada lección hasta ahora. Dios demuestra su propio amor hacia nosotros. Y mientras aún éramos, el griego significa todavía, incluso ahora, mientras aún éramos o todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Verás, Dios me amó antes de que yo siquiera lo amara. Él me extendió su gracia antes de que yo siquiera supiera que la necesitaba. Él murió por todos nosotros antes de que siquiera reconociéramos que éramos pecadores. Punto número 1. Agradar a Dios se origina con Dios. En otras palabras, Dios da el primer paso. Él da el primer paso hacia nosotros. Él dio a Jesús para reconciliarnos con el Padre, para cerrar ese abismo que el pecado había causado. Nuestra próxima escritura es Hebreos 11, versículo 6. Y lees esta escritura. Me encanta esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. Punto número 2. Agradar a Dios. Continúa con la fe. ¿Ves agradar a Dios? Se origina con Dios. Él toma el primer paso, pero nosotros tenemos que responder. Dios derrama su amor sobre este mundo. Dio a Jesús, pero tenemos una elección que hacer. ¿Vamos a responder con fe y aceptar sus dones? Efesios 2, 8 y 9 se nos dice que, por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe. Ahí viene otra vez esa fe, no de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es un regalo, pero es un regalo. La sangre de Jesús nos limpia de todos los pecados, pero tenemos que aceptar eso por fe. Nuestra próxima escritura es Romanos 4, versículo 3. Shelley, te encantaría este. ¿Qué dice la escritura? Abraham creyó a Dios, esto es fe, y le fue contado por justicia. Se le consideró, se le imputó por justicia. Punto número 3. Agradar a Dios solo es posible debido a la justicia de Cristo.
su blanca vestidura de justicia con la que nos cubre. Llamamos a esto la justicia imputada de Cristo. Esto es justificación. En el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, confesamos nuestros pecados. La sangre de Jesús nos cubre. Su justicia se acredita, por así decirlo, a nuestra cuenta. Conocemos 2 Corintios 5, 21. Este es ese gran intercambio, podrías decir. Dios hizo a Jesús, quien no conocía el pecado, ser pecado por nosotros, para que tú y yo pudiéramos recibir la justicia de Dios en él. ¿Qué significa eso? Jesús llevó mi pecado en la cruz y él me dio o intercambió su vida perfecta, su muerte sustitutiva. Y a veces esa palabra es una palabra grande, expiación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Él tomó mi lugar en la cruz por mí. Sigamos leyendo. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces vimos que agradar a Dios se origina con Dios. Él es el primero que nos atrajo. Luego continúa con la fe. Tenemos que responder con fe a ese amor de Dios. Entonces, esto es solo posible porque la justicia imputada de Cristo cubre mi pecado. Pastor James, creo que fue en la primera lección donde hablaste sobre la vestidura nupcial que se nos da. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 1, estamos viendo el punto número 4. Así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sabes? Si lees Romanos 7, ves esta gran batalla que tiene lugar. ¿No es así? Lo que quiero hacer, esas son las cosas que no hago. Y las cosas que no quiero hacer son las cosas que hago. Y luego, ¿qué clama Pablo? Oh, hombre miserable que soy, ¿quién puede librarme de este cuerpo de muerte? Entra el Espíritu Santo. Punto número 4. Agradar a Dios requiere la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recibe el poder del Espíritu Santo en tu vida. A veces leemos esto y decimos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y como que nos quedamos ahí. Pero el versículo no se detiene ahí. Dice, si no caminas según la carne, sino según el Espíritu. Y al leer Romanos 8, ves este don del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si saltas a los versículos 11 y 13. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Cómo? A través del Espíritu que habita en ti. Versículo 13. Si vives según la carne, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las obras del cuerpo, vivirás. Verás, es el Espíritu Santo quien nos da poder sobrenatural. Es el Espíritu Santo quien nos permite hacer morir las obras del cuerpo. El Espíritu Santo nos da fuerzas para vivir para Jesús. Ahora leamos Hebreos 13. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Nos quedan 2 puntos. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Que el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, te haga completo en toda buena obra para hacer con voluntad trabajando en ti. ¿Cuál es esa palabra? Bien agradable a sus ojos mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo podemos tú y yo llegar a ser agradables a Dios? ¿Cómo nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, cómo podemos llegar a ser aceptables para Dios? Dale acceso para cambiar tu corazón. Punto 5. Agradar a Dios es posible porque Dios es posible. Dios es el único que nos transforma. Este es un proceso de santificación y creo que a veces, como cristianos adventistas del séptimo día y probablemente otras denominaciones también, somos muy buenos enseñando la justicia por fe, la justificación por la fe. Somos salvos por gracia, por la sangre de Jesús. Aceptamos eso por fe y luego decimos, ahora tenemos que hacer obras por nuestra cuenta. No, es todo Jesús. Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Él nos da el deseo de seguirlo. Él nos da el poder de seguirlo. La justicia imputada es toda Jesús. Eso es justificación. Ese momento cuando lo aceptas, Él nos cubre con la sangre de Jesús. Pero la santificación es toda Jesús. Es tú y yo rindiéndonos
Dios y sometiéndonos, muriendo a la vieja manera de vivir, eligiendo permanecer en Jesús, eligiendo permitirle a Él que viva adentro, eligiendo rendirse y dejar que nos transforme. Nuestro punto final es de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Punto número 6. Agradar a Dios es posible porque Él me transforma para ser como Jesús. Agradar a Dios es posible porque Él nos transforma a ti y a mí para ser como Jesús. La obra de Dios es tan completa que realmente nos hace como Él. ¡Aleluya! Es increíble que la obra de Dios, la obra que Él comienza en nuestros corazones y vidas, sea tan completa que nos hará como Jesús. Así que agradar a Dios se origina con Dios, continúa por la fe, solo es posible por la justicia de Cristo que se nos imputa. Requiere la obra del Espíritu Santo viviendo en la vida del creyente y es posible porque Dios es quien nos transforma. Ese es el proceso de santificación creciendo en Cristo y es posible porque Él nos cambia a ti y a mí para ser como Jesús. Amén, amén. Gracias, Jill. Eso es muy poderoso. Mi nombre es James Rafferty y tengo la lección del jueves, la cual se titula Una meta digna. Me encanta lo que compartiste, Jill, sobre que agradar a Dios solo es posible a través de la justicia de Jesucristo, el don del Espíritu Santo, y es la obra de Dios. Y me encanta lo que compartió Daniel. Resumí estos pensamientos de todas las presentaciones. Daniel, cuando aceptamos a Dios, agradamos a Dios. Y cuando aceptamos a Dios, agradamos a Dios. Y John, estamos seguros en las manos del Señor. Y Shelley, somos infinitamente valorados por Dios. Así que podemos ver que esta lección es una poderosa revelación del amor de Dios. Y una meta digna es estar bajo el paraguas de la misericordia, mediación y amor de Dios. Sabes, Dios se complace incluso en las respuestas más pequeñas y positivas a su amor. A través de aquel que es digno de amor por sí mismo y perfectamente justo, cada uno de nosotros puede ser considerado justo y contado entre los amados de Dios que vivirán con Él en amor perfecto por toda la eternidad. Y esta es la mayor esperanza de redención. Implica la obra de Cristo por nosotros en el cielo, en este momento, en el lugar santísimo del santuario celestial. Pero podrías preguntarte, ¿esto puede incluirme a mí? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si tengo miedo? ¿Y si no tengo suficiente fe? Y eso es en lo que nos vamos a centrar aquí en la lección de hoy, la lección del jueves. Vamos a leer el capítulo de Mateo, el capítulo 9 de Marcos. Y estamos viendo los versículos. Los versículos 17 al 29 del capítulo 9 de Marcos. Puede que no cubramos todos estos versículos, pero esta es la historia de un padre, quien luchó por tener suficiente fe para que su hijo fuera sanado. Comienza aquí en el versículo 17. Y uno de la multitud respondió y dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y cada vez que lo toma, lo desgarra y espuma y rechina los dientes y se está consumiendo. Y eso significa que está perdiendo peso. Se está haciendo más y más delgado, se está muriendo justo delante de mis ojos. ¿Puedes imaginarlo? Este padre, y hablé con tus discípulos para que lo expulsaran a este espíritu maligno y no pudieron hacerlo. Y él respondió y dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo llevaron. Y cuando lo vio, inmediatamente el espíritu lo desgarró y cayó al suelo, revolcándose y echando espuma. Puedes imaginar que el hijo es llevado a Jesucristo y tienes esta expectativa de que va a suceder algo. Jesús va a hacer algo. Los discípulos no pudieron hacer nada y el padre duda que se pueda hacer algo, pero Jesús va a hacer algo. Y tan pronto como el padre lleva al hijo a la presencia de Cristo, vuelve a tener uno de estos ataques. Es casi como si empeorara antes de que mejore. A veces en la vida las cosas parecen empeorar antes de mejorar. A veces vamos a Jesús, a veces aceptamos a Cristo, a veces voy a darle mi corazón a Jesús. Voy a intentar esto. Y parece que las cosas empeoran antes de mejorar.
No te desanimes, porque Satanás no se rinde fácilmente con nosotros, no suelta su agarre fácilmente. A veces hay una pequeña batalla que ocurre mientras buscamos entregar nuestras vidas a Cristo. Y él le preguntó, es decir, el Padre, Jesús le preguntó al Padre, ¿hace cuánto tiempo que le ocurre esto? Sabes, Jesús se interesa por nosotros, quiere saber sobre nuestra historia, quiere saber sobre nuestras vidas, quiere saber sobre las luchas que hemos atravesado, quiere poder simpatizar y empatizar con nosotros en nuestra humanidad, en nuestra condición humana. Por eso se hizo parte de la raza humana por toda la eternidad. Y él dijo, el Padre dijo del niño, a menudo lo arroja al fuego y al agua y trata de destruirlo. Y luego, como si ya no pudiera hablar más del pasado, simplemente no quiere centrarse en eso. Piensa en eso, quiere esperanza, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, como si Jesús no tiene compasión, si Jesús no quiere ayudar, y a veces tenemos esas dudas, ¿verdad? Y estas palabras salen y salen como palabras de duda, y Jesús le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. E inmediatamente el padre del niño clamó y dijo con lágrimas, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Inmediatamente. 4 puntos clave aquí. 4 puntos clave aquí. Inmediatamente, cuando te enfrentes a tu debilidad, no esperes a mejorar. No esperes hasta que tu fe sea más fuerte. No esperes hasta que toda tu duda haya desaparecido. Actúa de inmediato. Actúa de inmediato. Él clamó a Jesús. No susurres, no hables en tonos apagados, no actúes todo educado y digno. Clama y grita, habitante de Sión, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. Y luego dice, él clamó con lágrimas. La vida es dura, el mundo es malvado. Nuestros seres queridos merecen nuestras lágrimas, no nuestros clichés religiosos. Nuestras lágrimas. Y luego él dijo, Señor, creo, yo sí, realmente creo que eres bueno, creo que eres todopoderoso, creo que este es el mundo de mi Padre, creo que aunque el mal parece tan fuerte, Dios sigue siendo el gobernante, creo eso. 2 puntos más para recordar, y luego él dijo, ayuda, por favor, ayuda. No puedo hacer esto sin ti. Ayúdame. Ayuda a mi hijo. Ayúdanos a todos. Ayuda. Y finalmente, ayuda a mi incredulidad. Y es palpable, es sofocante, es debilitante. Por favor, no dejes que mi hijo se pierda por mi incredulidad, por nuestra incredulidad, por nuestras debilidades. Por favor, Dios. Líbranos del mal, y así agradamos a Dios. Así agradamos a Dios. Venimos a Dios tal como somos. Venimos a Dios con nuestra incredulidad y nuestra debilidad. Venimos a Dios y lloramos y suplicamos. Venimos a Dios de inmediato. Venimos a Dios y le contamos nuestras luchas y nuestras dudas. Le pedimos que nos ayude. Le pedimos que nos ayude por otros. Venimos a Dios con lágrimas. Reconocemos que la vida es dura, que es difícil, que es malvada. Venimos a Dios y decimos, por favor, Dios, líbranos. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios cuando nos acercamos a Él de esta manera? Inmediatamente, Jesucristo sanó a este joven, expulsó a los demonios de él, y este joven fue sanado. Y esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Esto es lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Los discípulos no pudieron expulsar a los demonios, y toda esperanza parecía perdida, pero Jesús vino y le dijo al Padre, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Y el padre respondió llorando, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero noten cómo Jesús no le dijo al hombre, bueno, vuelve a mí cuando tengas creencia, vuelve a mí cuando tengas más fe. En cambio, su clamor, es decir, el clamor del Padre, ayuda a mi incredulidad, fue suficiente. Eso es suficiente. Dios te aceptará donde estés. No pienses que tienes que ser perfecto para venir a Cristo. No pienses que tienes que tener todo en orden para venir a Cristo. Dios te aceptará tal como eres. Ven. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no tenemos que tener una fe perfecta. No tenemos que tener una fe completa. De hecho, como hemos hablado, esa es la obra de Dios para completar nuestra fe. Esa es la obra de Dios para darnos ese don de la fe, para perfeccionar nuestra fe. De hecho, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Complacemos a Dios cuando simplemente venimos, cuando venimos a Dios, cuando confiamos en Dios, estamos complaciendo a Dios.
Y así vemos esto a lo largo de las Escrituras. Algunas de estas Escrituras ya se han mencionado, pero Pablo nos anima en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, que nuestra meta es ser agradables a Dios, para que podamos caminar, Colosenses 1, versículo 10, que podamos caminar dignamente del Señor y agradarlo en todo, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo eso es después de la salvación. Todo ese fruto viene como testimonio de la salvación que tenemos en Jesucristo. Sin fruto, sin salvación, salvación, fruto. Van a estar juntos, no pueden ser separados. Primera de Tesalonicenses 4 dice, además os rogamos, hermanos, y os exhortamos en el Señor Jesús, que tal como habéis recibido de nosotros, cómo debéis andar para agradar a Dios, para que abundéis más y más. ¿Puedes imaginar agradar a Dios y luego agradar a Dios más? Agradar a Dios y agradar más a Dios y luego agradar más a Dios, agradar más a Dios y luego agradar más a Dios y luego agradar más a Dios y luego agradar más y más y más y más. Sí, no te conformes con oh, estoy en la iglesia, oh, estoy salvado, oh, estoy haciendo esto, aquello y lo otro. ¿Sabes? Cuando tengas la oportunidad, agrada un poco más a Dios. Haz incluso más para agradar a Dios. Tenemos estos lenguajes del amor que mi esposa y yo hemos aprendido en nuestra relación. Y tenemos los lenguajes del amor favoritos. Y uno de los lenguajes del amor favoritos de mi esposa es el tiempo de calidad, pasar tiempo con ella. Y uno de mis lenguajes del amor favoritos son los actos de servicio. Y a veces mi esposa hará todas estas cosas por mí, todos estos actos de servicio, y me sentiré tan amado. Y a veces pasaré ese tiempo de calidad con ella y se sentirá amada. Pero de vez en cuando simplemente expresaremos todos los lenguajes del amor a la vez. Hazlo todo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, sobrecarga las personas con este amor. Sobrecarga a Dios con el placer que Él toma en ustedes y el amor que Él desea ver revelado, reflejado a través de ustedes. Solo tengo que decir que creo que este ha sido mi estudio favorito de todos los tiempos. Qué estudio tan hermoso. Tomemos un momento para reflexiones finales. ¿Sabes? Puede que el diablo te haya convencido de una mentira de que no eres lo suficientemente bueno. Eres demasiado malvado para que Jesús te acepte, pero por favor, considera que Él dejó el cielo, murió en la cruz. Que pienses que no te aceptará, no creas esa mentira. Ven a Él tal como eres, serás aceptado y Él se alegrará por ti. Dios se complace cuando aceptamos a Jesucristo y su justicia transformadora. Así que, levantando las manos una vez más, aceptan a Jesucristo y su justicia transformadora. Amén. Ustedes complacen a Dios. Amén. Eso es poderoso. Me recuerda a Juan 6:37. Jesús dice, el que viene a mí nunca lo echaré fuera. Así que solo acércate a Jesús tal como eres con todos tus pecados y debilidades y preguntas y dudas. Él te recibirá y te perdonará y te limpiará y te transformará y te hará agradable a Dios. Amén. Y una de las cosas que realmente agrada a Dios es si tratamos a los demás de la forma en que Dios nos trata a nosotros. Cuanto más vemos a Dios, más agradamos a Dios. Más seremos capaces de tratar a los demás de la manera en que vemos y sentimos que Dios nos trata. ¿Te das cuenta de que todos los que están escuchando mi voz en este momento no valen menos que el precio que Dios pagado por ti con la preciosa sangre de Jesús? No dejes que nadie te diga que no vales nada. Dios pone gran valor en tu vida y Dios se regocija sobre ti con cantos. La próxima semana, lección número 4. Dios es apasionado y compasivo. Oremos. Nuestro amoroso y santo, justo Abba Padre, gracias por tu amor. Gracias por ayudarnos a crecer en el conocimiento de ti y en tu gracia. Te amamos, te alabamos. En Cristo oramos. Amén.